muchísimas gracias en primera instancia a Ronald Obando, al profesor Ronald Obando, por la organización de esta actividad académica, donde se dará informe sobre resultados invaluables del proyecto Voces y Rostros del Exilio Chileno en Costa Rica, pero también reconocer de manera clara y contundente la labor que el profesor Obando realiza en la organización de esta Semana Latinoamericana. Me complace muchísimo dar una cálida bienvenida, saludo cordial a los compañeros investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos, la profesora Marcela Ramírez, el profesor Marcelo Valverde, que son miembros del equipo investigador de este proyecto, y también a las personas que nos siguen amablemente por las diferentes plataformas tecnológicas. El libro titulado Exilio Forjador, el aporte chileno a la cultura costarricense, a 50 años de la Universidad Nacional, 1973-2023, de los autores Ramírez, Rojas, Obando y Valverde, ha sido un proyecto enmarcado en dos hechos históricos, o el resultado de dos hechos históricos, del análisis de dos hechos históricos. El primero de ellos, el 50 aniversario de la creación de la Universidad Nacional, una actividad de celebración que hemos venido conmemorando a lo largo del presente año 2023 con diferentes sesiones, diferentes actividades planificadas por la Comisión Institucional Especial bajo el liderazgo del doctor Jorge Herrera, nuestro vicerrector de investigación, y la conmemoración también la conmemoración histórica del golpe de Estado en Chile que ocurrió en 1973. Ambos hechos históricos se conjugaron de una manera muy interesante. A pesar de la violencia de Estado en ese querido pueblo chileno, que suscitó una serie de manifestaciones en nuestro país a lo largo de no solo de 1973, sino de diversos años, tendría que señalar que precisamente el resultado de ese nefasto acto que ocurrió, se produjo uno de los mayores exilios que la historia recupera en nuestro país, el cual ha sido pues estudiado a profundidad por más de 6 años en el IDELA, por el proyecto Voces y Rostros del Exilio Chileno. Yo no voy a referirme a este aspecto porque los autores, los expertos son los autores del libro que nos acompañan. Pero sí quisiera dar mi visión sobre el proceso editorial y la importancia de este producto académico. Antes de hacerlo, yo quisiera continuar con esta idea que estaba desarrollando antes sobre la conjugación de dos hechos. Uno, sangriento, expoliador, y el otro, que llenaba de esperanza a un pequeño país centroamericano que nos mostraba la génesis de un proyecto de orden político, pero centrado en lo educativo y en lo cultural, como fue el nacimiento de nuestra Universidad Nacional. El punto de intersección de estos hechos fue precisamente esa expulsión, ese éxodo que experimentó el país austral, con el exilio de miles de chilenos. Nuestra universidad y el país se constituyeron en espacios de recepción, en espacios de refugio. Y gracias a ello, una serie de profesores, de personas expertas en diversos campos del arte y de las ciencias de origen chileno, lograron también insertarse en el espacio académico que favorecía toda esta época de ebullición de la naciente Universidad Costarricense, pero también en el campo cultural de nuestro país. Ello, pues, gracias a políticas que favorecían la extensión, la expansión del arte,
¿verdad? Sobre todo en la parte artística del teatro, de la pintura, de las artes de representación. En el proceso de celebración del 50 aniversario de la Universidad Nacional, fueron muchas, o han sido muchas y muy variadas las actividades que se fueron tomando en consideración para dar cuerpo al cronograma de actividades que se propuso. Y es precisamente en este espectro donde las discusiones y la reflexión llevaron a la importancia de mirar hacia ese exilio en la constitución de la Universidad Nacional. Y fue precisamente por ello que desde la Rectoría, la Dirección de Cooperación Externa, la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, fueron convocados para realizar procesos de coordinación con la Embajada de Chile en el país, con miras a organizar un evento de orden académico, que también diera marco a la conmemoración histórica de un hecho, pues que por años conmovió la conciencia nacional, como fue la situación vivida en Chile con el golpe de Estado, pero también rescatando de esa situación violenta eh, lo positivo de este exilio, que fue eh, el aportar a una universidad naciente. Y es desde esa trayectoria que surgió la oportunidad de profundizar en una propuesta de la embajada de identificar en general el aporte de los exiliados en el país en todos los campos. Por nuestra parte, en la UNA, con investigadores expertos, como son los autores de este libro, procedimos a realizar una propuesta, pues digamos que de una mayor profundización. Procedimos a presentar la idea de profundizar, brindando un panorama de todas aquellas personas académicas quienes participaron activamente en la consolidación de la universidad. Y es desde ahí que la decisión editorial de titular la obra resultante lleva el sentido de forja. El exilio es un hecho traumático en sí mismo. Sin embargo, en las discusiones consideramos que lo que nos correspondía en el marco histórico inmediato en nuestra universidad, en términos de la celebración del 50 aniversario, era valorar cómo ese trauma había permitido, y voy a permitirme usar una frase, no es mía, la mencionó y yo la capté al aire, de la profesora Marcela Ramírez, había permitido un florecimiento. Era como un germinar que echó raíces fuertes y decisivas a partir de la presencia chilena en la UNA. Y en ese sentido se decidió el concepto de forja, con todo el peso simbólico en sus dos acepciones eh, que el concepto conlleva. La participación de académicos y académicas chilenas en la UNA se identificó por facultad, pero sobre todo yo quisiera rescatar que generó un registro sistematizado de quienes estuvieron presentes en la UNA al momento de su desarrollo primigenio. Y considero que esta era definitivamente una misión que tenía nuestra Universidad Nacional que realizar. ¿Para qué? Precisamente para permitir resaltar este aporte para la posteridad y grabar en la memoria institucional, no es que no estuviera, sino que estaba pues con información disgregada, eh, grabar en la memoria institucional de forma sistemática los nombres de quienes fueron estas personas en las diversas áreas, nuestros profesores y también personas administrativas chilenas que empiezan a laborar en la Universidad Nacional y que pues, generaron una impronta en en su constitución, en su fortalecimiento. Por supuesto que la propuesta presentada ante la embajada por el coordinador de la comisión, el doctor Herrera,
con presencia de la doctora Rosemary Hernández de la ICE, de mi persona, recibió un beneplácito inmediato por la señora embajadora, la señora cónsul, y nuestra idea fue que tanto la embajada como el gobierno chileno pudiera contar con esta sistematización en sus bibliotecas y centros de cultura. Para honrar, si me permiten así señalarlo, desde la estatura idética de una universidad costarricense de 50 años, la memoria y el no olvidar el exilio y por qué se realizó, por qué surgió, por qué se dio ese exilio. Pero también brindar el reconocimiento de quienes germinaron en Tierra Nueva, la diversidad de quehaceres en la denominada universidad necesaria. El libro es una copublicación entre la Universidad Nacional y la Embajada de Chile. Se compone por 3 ejes. Voces y rostros de un exilio en la consolidación de la universidad es el primero de ellos. Los aportes de los chilenos al enriquecimiento cultural del país es el segundo. Y activismo político y redes de solidaridad. Esos son los 3 ejes, pero hay 6 temáticas organizadas en dichos ejes que analizan a profundidad diversas aristas de esta inserción, de esta vivencia, de esta experiencia, porque también tiene un sentido profundamente humano y es algo que yo rescato y reconozco muchísimo en los profesores investigadores. Marcela Ramírez, coordinadora del proyecto, eh, dijo o dice en su balance final en la obra que se trataba de una mirada a vista de pájaro, dice la investigadora. Yo creo, Marcela, compañeros y estimable público, que es una mirada desde el corazón de la UNA, con quienes tanto brindaron al enriquecimiento de una joven universidad y cuya memoria pervive en sus campos y se mantiene eh, viva, muy llena de, lo voy a decir así, de fuego y de pasión en la Universidad Nacional. Así que yo, desde la dirección del instituto, lo único que puedo hacer es reconocer a los 4 investigadores de Voces y Rostros del Exilio Chileno, Ronald Obando, Marcela Ramírez, Marcelo Valverde y Diana Rojas, por el gran esfuerzo realizado a lo largo de todos estos años en un proyecto que ya está en su fase final, que es la tercera fase, y también por un producto de este calibre, porque como insisto, era una misión, era un deber que tenía la universidad con este colectivo de personas que se integraron a la consolidación de la Universidad Nacional y era una obligación en la construcción y recuperación de la memoria institucional de nuestra universidad. Creo que el espacio ha sido muy propicio en este marco de conmemoración del 50 aniversario de la UNA y reconozco asimismo la gran visión de la Comisión Institucional de Conmemoración y de Celebración del 50 aniversario, y por supuesto que al doctor Jorge Herrera como coordinador de la misma, por la energía, por el apoyo, por el interés, como representante directo de nuestra rectoría, ¿verdad?, de avanzar hacia esto que estábamos viviendo y que con mucho orgullo desde Videla digo que hemos cumplido. Muchísimas gracias. Sí, bueno, lo primero que quería decirles es que para mí es un motivo de muchísima alegría la posibilidad de, el marco del IDELA, presentar un nuevo producto, un nuevo libro, un nuevo trabajo. Y es una alegría enorme porque realmente vivo en primera persona el esfuerzo del trabajo de mis colegas y de la dirección del instituto por seguir proyectando el instituto hacia la excelencia, ¿verdad?, académica y profesional. Y en este sentido, me parece muy importante recuperar algo que doña Maribel no mencionó por obvias razones,
y es que ella fue fundamental. Ella fue fundamental en la gestación de este libro, en la posibilidad de que este libro se realizara. Em, Realmente ella fue el motor, yo creo que esa es la palabra correcta, que propulsó que estos trabajos pudieran realizarse y que nos llevó y nos invitó a, a tener nuevas consideraciones sobre nuestros trabajos que pudieran generar aportes más innovadores sobre cosas que hemos venido trabajando. Y todo esto está muy relacionado con la primera parte que a mí me toca exponer, que es por qué profundizar en los aportes del proyecto Voces y Rostros del Exilio Chileno en Costa Rica. Y quise empezar esta conversación con dos imágenes que también van de la mano con lo que mencionaba doña Maribel, y es dos elementos simbólicos que se conjugaron en la historia, ¿verdad? Uno de ellos, el golpe de Estado de Salvador Allende, y el otro, el nacimiento de la Universidad Nacional. Uno como una expresión simbólica de la destrucción de, del final de un proyecto esperanzador en América Latina, y el otro como la génesis de lo que yo consideraría un nuevo renacer para todas estas personas chilenas que llegaron a nuestro país eh, cargando en su espalda el duro duelo de ver su proyecto político devastado, literalmente devastado por un bombardeo, ¿no? Entonces, ¿qué es simbólico? Eh, Salir de una expresión de destrucción como lo fue esa y llegar a un nuevo país en un contexto muy diferente al suyo, a un proyecto que iniciaba con muchísima ilusión y del cual ellos y ellas resultaron ser parte fundamental, ¿no? Esto, a mi criterio, conecta mucho con una serie de propuestas epistemológicas que ha hecho el doctor Ángelo Narváez, que nos ha compartido en la Universidad Nacional, sobre la elasticidad y la plasticidad de la memoria, ¿verdad? Y cómo éstas se expresan también simbólicamente en los espacios. En el caso del bombardeo a la Casa de la Moneda, una ruptura plástica de la memoria, marcando una génesis del inicio de una nueva historia para Chile, y en el caso de la Universidad Nacional, una memoria plasmada en el espacio, elástica, que se mantiene, que resiste y que va creciendo y se va expandiendo en el espacio también. Entonces, me parece que este sería un buen punto de partida para conectar también todo lo que nos mencionaba muy bien doña Maribel respecto a el contexto en el cual surge la posibilidad de que llevemos a cabo el libro Exilio Forjador, aporte chileno a la cultura costarricense. Si quieres, puedes colocar la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para hablar un poco sobre eh, el por qué estos aportes, eh, yo mismo me pregunté mucho esta pregunta, valga la redundancia, y a lo que recurrí, como se nos ha enseñado también en nuestras herramientas académicas, a lo que recurrí fue a los clásicos. Y en nuestro caso, nuestros clásicos están muy bien representados en el trabajo y la obra de don Mario Oliva. Y fue muy importante para mí ir respondiendo esta pregunta de la vigencia y el impacto que tiene el libro que acabamos de publicar en la perspectiva tanto de lo que don Mario consideraba sobre el proyecto, como también lo que el proyecto va haciendo ahora en esta nueva fase. Eh, y en esa relectura de la introducción del libro Exiliados, Expatriados, Integrados Chilenos en Costa Rica, encontré muchos elementos que a don Mario llamaban la atención sobre lo que fue la larga narrativa, así lo llamo yo, la larga narrativa de esta investigación que inicia desde el 2015. Y es que considerar el inicio de este proyecto en sus diferentes fases ya es un elemento fundamental para que nos demos cuenta de el porqué de reflejar, destacar y mostrar la gran cantidad de productos y resultados que hemos tenido a lo largo del tiempo. Es una investigación que ha sido considerablemente grande
y como veremos, no solamente en su extensión, sino también en la serie de sucesos, en la cantidad de personas que han estado vinculadas, en los esfuerzos y en cuanto al trabajo que ha significado, ¿no? Y nos decía don Mario en este libro que se trataba de un fenómeno prácticamente desconocido y sin registro académico. Cuando el proyecto inicia en el 2015, mis compañeros, mis colegas se van incorporando, yo me incorporo un poquito después, inician la tarea de construir en el mismo sentido en el cual las personas chilenos aportaron a la construcción de la Universidad Nacional, ¿verdad? Se trata de una construcción investigativa para la cual hubo que fundamentar las bases a partir de trabajo. Y realmente, a pesar de que para la sociedad costarricense era un hecho que los aportes habían sido fundamentales y habían sido numerosos, no existía un trabajo como el que ha realizado el IDELA, descomunal, para identificar realmente en qué sentido iban esos trabajos, ¿verdad? Era Vox Populi, el aporte chileno, la llegada de los chilenos, el contexto de los años 70 en Costa Rica, pero no había habido todavía un trabajo con la seriedad y la madurez como el cual se ha realizado hasta el momento de parte de la Universidad Nacional. Y nos encontramos entonces, y esto sigue siendo aún todavía palabras de don Mario, un mar de fuentes eh, para lo cual el IDELA tuvo que administrar tiempos académicos y temporalidades humanas y que desencadenó también en numerosas fases, ¿verdad? Nos dice don Mario, se rastrearon fondos del Archivo Nacional, leyes y decretos, actos de la Asamblea Legislativa, archivos institucionales de las universidades, archivos personales, cartas, correspondencia partidista, autobiografías, memorias, periódicos, proclamas, manifiestos, folletos, afiches, consulta de fuentes literarias, poesía, prosa, cuentos, relatos, actividades artísticas, incluida fotografía, obra plástica, es decir, cualquier asomo que nos permitiera completar las indagaciones de esta población. Y a esto hay que sumarle los mismos productos en términos de fuentes que el mismo proyecto generó a partir de las entrevistas numerosas en audio y video que tenemos de estas personas y su contribución a la cultura costarricense. Entonces, realmente se ha tratado de una cantidad de fuentes que yo podría catalogar como descomunales, ¿verdad? De un trabajo riquísimo que en lugar de irse acotando conforme íbamos avanzando, más bien nos iba presentando nuevos horizontes de investigación, ¿verdad? Es decir, conforme íbamos avanzando en la investigación, nos encontrábamos con un fenómeno de expansión de las posibilidades investigativas que cada vez iba siendo para nosotros y nosotras muchísimo más asombroso. Se trató de un trabajo, en palabras de don Mario, de calado profundo y minucioso, y como tal nos llevó, por lo tanto, a vernos interpelados con una responsabilidad profesional respecto a las posibilidades que teníamos para generar un precedente con esta investigación, ¿verdad? Como se podrán imaginar, pareciera que la respuesta a la pregunta sobre los productos y los resultados del proyecto va apuntando cada vez más a que realmente más bien nos encontramos ante un fenómeno que a partir del cual el IDEL ha abierto un espacio, pero que sus posibilidades para seguirlo investigando siguen siendo riquísimas. Eh, y además de todo este mar de conocimiento en cuanto a fuentes que nos encontramos, de los aportes diversos en muchísimos campos, nos encontramos con un elemento absolutamente humano, que ya cuando se suma a la ecuación, entonces la vuelve más compleja. Se trata de la experiencia exiliar, de los sentires y la memoria de todas estas personas con las cuales nosotros nos estábamos vinculando y además estábamos generando un compromiso profesional. Y en este sentido, el trabajo del proyecto ha sido realmente de asumir ese compromiso con las personas, con sus sentires, con los testimonios que hemos encontrado, porque se trata de un fenómeno que expresa una gran catástrofe humana para muchas personas, eh, a partir de la cual, experiencia a partir de la cual se van asumiendo
recuerdos de tortura, de encarcelamiento, de persecución, de abandono, de huida, ¿verdad? De fuga, absoluta y completamente humanos, ante los cuales el proyecto no podía quedarse solamente en un plano anecdótico. Es decir, nos vimos interpelados a que nuestras propias investigaciones también comprendieran y también pudieran reflejar no solamente un análisis de todo el contexto político y los aportes, sino además de todos estos elementos emocionales que transversalizaban la investigación. Y por supuesto, como veremos más adelante, como lo encontraron mis colegas en el proyecto, una cantidad de aportes académicos y culturales, como lo mencionaba don Mario también en la cita que les compartí, realmente considerable. Si quieres, puedes colocar la siguiente. Aparentemente se desconectó. Me parece que se cayó la conexión. Y vamos a esperar un momentito para continuar con la exposición de Marcelo. ¿Estás ahí, Marcelo? Adelante. Disculpa, sí, tuve un inconveniente con la red de internet. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Les pido una disculpa y eventualmente, si vuelve a suceder, también la disculpa del caso. Y bueno, a partir de esta introducción, ¿verdad? Como les mencionaba, para nosotros volviendo a nuestros clásicos, que en este caso sería un poco las consideraciones de don Mario Oliva respecto al proyecto, quisiera contribuir a esos aportes del potencial que tenía el proyecto ya desde mi perspectiva personal como persona investigadora y de cómo todos estos elementos se han plasmado en el libro Exilio Forjador, aporte chileno a la cultura costarricense en específico. Primero que todo, como lo mencionaba doña Maribel y como lo mencioné en un principio, la posibilidad de tener esta providencial, ¿verdad? Tanto para los chilenos como para los costarricenses, esta providencial coincidencia entre los 50 años del exilio y los 50 años de la Universidad Nacional, ¿verdad? Donde eventualmente yo consideraría que fue un gran acierto de las autoridades institucionales, tanto de la Vicerrectoría de Investigación como de la Dirección del Instituto de Estudios Latinoamericanos, la posibilidad de conmemorar estos aportes, no solamente con una actividad académica que realmente les rindiera de homenaje, sino también con esta posibilidad de presentar un material ya escrito de libro como resultado también de lo que hemos venido trabajando desde el 2015 en el instituto. Este hecho en particular, como lo mencionaba doña Maribel, ya es fundamental para que nosotros y nosotras consideremos importante, ¿verdad? Que se reflejen de nuevo estos aportes que se han generado y, y todas las posibilidades que se han abierto al respecto. El segundo punto que me parece importante es que conforme fueron avanzando las fases de la investigación, nos dimos cuenta que los aportes académicos eran tantos que prácticamente nosotros y nosotras podíamos generar una investigación a partir de diferentes campos disciplinares dentro de la educación superior costarricense, ¿verdad? Ahí donde nos dimos cuenta que como las personas chilenas se incorporaron en unidades académicas muy diversas y como sus aportes en todas esas unidades académicas fue sustancial, nos percatamos de las escuelas y unidades académicas de la universidad. Entonces, por supuesto que conforme fue avanzando la investigación y ya en su tercera fase nos dimos cuenta de que
realmente no podíamos dejar de lado los aportes que se hacían en diferentes disciplinas y tratamos de hacer un abordaje de aquellos espacios en los que consideramos que habían habido más aportes más sustanciales. Aquí es donde surgen varias de las investigaciones o de los capítulos que contiene el libro. Por ejemplo, chilenos y chilenas en la construcción de la universidad necesaria, de mi colega Marcela, la disciplina geográfica en Costa Rica, de mi colega Ronald, el teatro chileno en Costa Rica, de mi colega Diana, incluso mi propio trabajo, la revista Escena en la semiótica del arte. Se trata de aportes en diferentes campos disciplinarios que contienen las universidades públicas en Costa Rica y por lo tanto era una nueva posibilidad investigativa para nosotros y nosotras. Otro elemento importante, que sería el tercero, es que nos pareció que estudiar el exilio era eventualmente prácticamente que lo mismo que estudiar la cultura y la academia de los últimos 50 años en Costa Rica. Y lo que estoy diciendo es algo realmente denso, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Es decir, la llegada del exilio chileno en el 74 significó, en términos de la cultura académica en las universidades y en términos del desarrollo disciplinar académico de las universidades, un impacto tan grande que nos dimos cuenta que mientras estudiábamos el exilio de estas personas, estábamos también comprendiendo el desarrollo de las propias universidades y el desarrollo de la propia cultura costarricense, ¿verdad? Entonces, prácticamente que llegó un momento en el que la frontera entre estudiar los aportes y estudiar el exilio se volvió difusa, porque los aportes en cada uno de estos campos en la cultura fue realmente valioso y simbólico. Entonces, este elemento no ha sido agotado por nosotros y por nosotros. Siguen existiendo campos disciplinares en los cuales las personas chilenas aportaron de gran manera. Damos un momento para eh, permitir que el compañero regrese. Problemas técnicos, pero bueno, en breve continuaremos con Marcelo. Y disculpen de nuevo la situación con la red de internet en este momento. Está muy inestable. Pero bueno, como les mencionaba, eh, nosotros y nosotras no hemos agotado aún todas las posibilidades del aporte del exilio en los diferentes campos disciplinarios en las universidades, ni tampoco en la cultura. Creo que hemos abordado y hemos realizado trabajos muy importantes, tal vez en los principales campos en los que se aportó, pero realmente aún queda mucho por explorar porque la llegada de las personas chilenas significó una transformación de la cultura académica y una transformación en muchos campos disciplinares dentro de las propias unidades académicas. Eso me parece un elemento importante en este sentido. El cuatro, el cuarto punto sería la posibilidad de enfocar el análisis en determinadas temáticas de los derechos humanos. Y creo que un ejemplo muy claro de eso está en el aporte que realizan mis colegas Diana y Marcela con su capítulo eh, Cuando lo privado de lo cotidiano es lo político, comunidades emocionales y redes de apoyo entre las chilenas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nos dimos cuenta también que no solamente se trata de una expresión de los derechos humanos en las movilidades humanas, lo que podemos encontrar estudiando el exilio, sino que dentro del propio exilio y dentro de los propios efectos directos de este fenómeno, encontramos también la vulnerabilización y la violencia hacia otras expresiones de los derechos humanos, como pueden ser los derechos de las mujeres, eh, como pueden ser los derechos de los niños y las niñas, también a partir de los testimonios de los niños y las niñas que llegaron como parte de familias de personas exiliadas, como parte también de los derechos culturales de las personas. Significó un elemento fundamental. Entonces, nos encontramos una gran cantidad de elementos en cuanto al tema de los derechos humanos que podían ser abordados también estudiando el exilio chileno. Y eso es otro elemento que considero que tampoco se ha agotado.
que podemos seguir encontrando y que vamos a seguir explorando posiblemente en los meses que nos quedan con los productos que nos faltan por publicar. Y el quinto y último elemento que considero relevante para responder a la pregunta de por qué consideramos, ¿verdad?, que debemos seguir destacando los aportes de esta investigación, es porque realmente los productos y la investigación y las fuentes y la experiencia investigativa nuestra ha superado definitivamente las expectativas que teníamos como equipo académico, incluso como propio instituto, incluso como don Mario en su momento como coordinador. Es decir, nos hemos encontrado ante la posibilidad de explorar numerosos elementos, numerosos fenómenos, eh, numerosas posibilidades que nos siguen demostrando que el exilio chileno en Costa Rica es un espacio de investigación que no está agotado aún y que todavía podemos explorar y que realmente estoy seguro que va a ser un campo de investigación que va a seguir rindiendo muchos réditos y que realmente me parece de una pertinencia fundamental porque incluso para nosotros y nosotras que lo investigamos, nos sigue sorprendiendo la cantidad de aportes y la transformación cultural, académica y social que implicó este exilio en la sociedad costarricense y en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera extender un grato agradecimiento, bueno, válgase la redundancia, un gran agradecimiento a a la directora del IDELA, doña Maribel, por la cordial presentación que ha hecho el día de hoy para el libro Exilio Forjador. Asimismo, como extender un agradecimiento al compañero Ronald Obando por habernos invitado a participar en esta Semana Latinoamericana y formar parte de las primeras actividades que se llevan a cabo en este conjunto de actividades que inician hoy día. Con respecto al libro particularmente, voy a proponer un enfoque que lo atraviesa transversalmente. Está vinculado precisamente con varios elementos de amalgama que se pueden encontrar a lo largo de los diferentes capítulos que componen este libro, pero no solamente eso, sino que también han formado parte de la estructura de la investigación en sus diferentes fases. Uno de esos elementos fundamentales que hemos encontrado reside precisamente en la constitución de lo que han sido las redes, ¿verdad? Comprendidas precisamente como esa articulación de actores, instituciones, entidades, partidos políticos y demás, que fungen como líneas conectoras y también como nodos articuladores para establecer determinados espacios y formas de contacto entre estos diferentes actores y que permiten entonces, ¿cómo es que se llama? Conectar en diferentes ámbitos de la vida política y de la vida personal de cada una de estas personas. Particularmente quisiera entonces la siguiente diapositiva, por favor. En el proceso de investigación, que es algo en lo que hemos venido trabajando, como les comentaba en un inicio, ¿verdad? Desde el inicio, desde que empezó la investigación, encontramos al menos tres grandes ejes de amalgama en los que quisiera puntualizar rápidamente y que nos permiten identificar precisamente cómo es que se articulan, emergen y se transforman estas redes. En un primer momento, uno de estos elementos los encontramos precisamente en lo que fue el descubrimiento a través del proceso de reconstrucción, de recuperación de fuentes y demás, de la presencia, una fuerte presencia de lo que fue la intelectualidad costarricense que estaba vinculada al mundo de la cultura y a la educación, no solamente dentro del ámbito nacional, sino también a través de una larga historia de conexiones con Chile, propiamente dicho, a través de espacios como las artes, la educación, las relaciones diplomáticas, por poner solamente algunos ejemplos, que funcionó también de una manera muy fuerte durante los primeros años de la llegada de los exiliados chilenos a Costa Rica. Por tanto, esta intelectualidad hemos descubierto que funcionaron como agentes cohesionadores para convocar a lo que fue la creación de agrupaciones de acción política y también para lo que fueron los procesos de inserción laboral de mucha de esta intelectualidad y de estos académicos que Marcelo nos acaba de mencionar dentro de lo que sería el ámbito académico.
donde naturalmente la Universidad Nacional formó parte, no solamente, no fue un nodo, sino que más bien fue un espacio conector y también un espacio a partir del cual emanaron diferentes redes que permitió la inserción de diferentes académicos y la preparación de muchos de estos intelectuales dentro de esta casa de estudios. Así vemos que hubo académicos e intelectuales que dentro de esta red operaron como nuevos conectores, ¿verdad? En espacio, como les mencionaba anteriormente, la Universidad Nacional, que es precisamente el motivo que convoca este libro, permitieron el ingreso de estas personas en la educación también, no solamente como docentes, sino también como estudiantes. En otros espacios donde también funcionaron estas redes los podemos encontrar en el mundo del teatro, en donde vínculos con estas personas que estaban insertas en la gestión cultural, como lo fueron Alberto Cañas o Guido Sáenz, por ejemplo, fueron la puerta de entrada para que actores y actrices que transformaron la escena teatral eh, llegaran dentro de un contexto definido por la complejidad y también por ser un entorno laboral bastante riesgoso y en un estado todavía relativamente embrionario, en donde ellos aportaron a través de la profesionalización de, el teatro como disciplina y también como escenario cultural. Así vemos entonces que en este sentido, artistas, académicos, intelectuales cumplieron funciones determinantes que se ligan entonces con un segundo ámbito, que es el de los partidos políticos. Estos los podemos encontrar principalmente en los que son o fueron de adscripción izquierdista o social cristiana y que facilitaron también entablar ligámenes entre los militantes costarricenses y los chilenos y así articular actividades de protesta, mociones contra la dictadura, estrategias colaborativas también a favor de las personas exiliadas desde el momento mismo en que ellos y ellas empezaron a llegar al país. Asimismo, vemos que en la conformación de estas redes dentro de ese contexto, como también lo mencionaba Marcelo, encontramos un componente afectivo, que no es detalle menor precisamente porque está asociado con la generación de memorias en común, ¿verdad? En torno a lo que fue el golpe de Estado, a los impactos que tuvo, en torno a acontecimientos que transitan entre lo subjetivo y lo colectivo, como es el efecto del trauma, de la persecución política, que produjeron lazos a partir de encontrar en el exilio a pares en Costa Rica, ¿verdad? Compañeros de partido, personas que compartían su cultura política, algo muy importante, y también algo muy difícil de hallar dentro de la población local que los recibía, que eran personas atravesadas por el trauma de la detención y de la tortura. Asimismo, cómo encontrarse a través de asuntos cotidianos, pero no por eso menos trascendentales, cómo lo fueron los procesos de inserción al mundo laboral, el cuidado de los hijos y también la adaptación al entorno de recepción. Un tercer punto también, no, perdón, entonces en este sentido vemos que las agrupaciones y las redes que existieron en ese momento en relación con el punto 2, podemos ver que tuvieron objetivos diferenciados en el transcurrir de su existencia, que se caracterizaron algunos, que es uno de los temas que se tocan en el primer capítulo de la tercera sección de este libro, como lo fue el Comité de Solidaridad con el Pueblo Costarricense, con el pueblo de Chile, perdón, que se dedicó de forma continua hasta 1989 a un trabajo que estuvo asociado con vinculaciones con figuras políticas, representación de partidos políticos de izquierda chilena en Costa Rica, la entrega de reconocimientos, mitines, actos culturales en general. Ejemplificando asimismo de esta asociación tal cual el espíritu que impulsó el movimiento de solidaridad internacional con Chile, que en ese momento estaba atravesado por una discursividad que estaba profundamente centrada en la reivindicación del gobierno de Salvador Allende, entre otros temas, por ejemplo. Sin embargo, vemos que en la década de los 80 se experimenta un viaje en el discurso hacia el plano de los derechos humanos y la democracia que también se convirtieron en temas prioritarios. Esto con el fin de debilitar la imagen internacional de la dictadura desde las acusaciones de vejaciones a la dignidad humana y las demandas de justicia y verdad. En el plano de la solidaridad también podemos ver que operó en Costa Rica a partir de grupos y espacios de apoyo específicos instaurados por mujeres,
¿verdad? Entonces vemos que tiene diferentes dimensiones, una de carácter político dentro de espacios públicos vinculados también con este escenario de los partidos y de la denuncia, pero también vemos que hubo agrupaciones específicas de mujeres instaurados con el propósito de generar estrategias propias de solidarizarse con el pueblo chileno, pero no solamente con el que estaba en el extranjero, sino también el que estaba en Costa Rica, como lo fueron al menos dos instituciones o dos entidades que podríamos decirlo, son ejemplificantes en este sentido, como fue la Casa Cuna El Buen Pastor de la Iglesia Episcopal y el Frente de Mujeres Chilenas en el Exilio. El primer lugar, como podrán encontrar ustedes en el libro, reconocimos que fue vital en el proceso de reconstruir, o al menos de brindar una herramienta que le permitía a las personas exiliadas seguir adelante con una vida en el exilio. Se dedicó a atender básicamente a menores de edad mientras sus padres y sus madres trabajaban. En ese momento operó bajo un esquema muy innovador, ¿verdad? Para su época, como fue la conjugación de dos elementos, que uno era el cuidado habitual de la niñez, ¿verdad? En relación con alimentación, recreación, socialización, a lo que se le sumó este elemento relacionado con la atención educativa para el desarrollo de habilidades básicas y también de soporte emocional a menores de edad que estaban profundamente afectados por el trauma y la violencia, que fue uno de los efectos o de las consecuencias del golpe de Estado. Por otra parte, lo que es la segunda agrupación, el Frente de Mujeres Chilenas en el Exilio, se caracterizó en su momento por ser el medio a través del cual muchas mujeres exiliadas dieron continuidad a su práctica política, en la que su práctica política se transformó y se amplió también a través de un quehacer que estuvo concentrado en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de las violaciones a la dignidad humana, a través también del apoyo desde Costa Rica a organizaciones chilenas que estaban dedicadas a ayudar a mujeres y a la niñez afectada por la desaparición de sus familiares y el desempleo. También quisiera destacar que el Frente de Mujeres Chilenas también fue un sitio nodal en el que las miembros del grupo conectaron con otras mujeres chilenas, ¿verdad?, afectadas por los embates del exilio, el trauma, así como con otras organizaciones de mujeres centroamericanas en el exilio, por lo que vemos que entonces esto permitió una conexión que iba más allá de un asunto de nacionalidad o de un sentido de pertenencia a un partido o de experiencias relacionadas con un territorio, sino más bien redes que se construyeron a partir de la misma experiencia exiliar y de Costa Rica también como un punto geográfico que las permitió conectar con mujeres de otras geografías. Para cerrar este tema y no extenderme demasiado, quisiera destacar que entonces cada una de estas organizaciones y los espacios mencionados cumplieron un rol fundamental, puesto operaron como puntos de referencia y de reafirmación de las identidades de las personas chilenas. En términos políticos, ¿verdad? Porque le permitió a quienes militaban con partidos políticos en Chile conectarse con los partidos costarricenses, por una parte, con sus compañeros de partido, encaminar su trabajo en la oposición a la dictadura de la Junta Militar. Una identidad en términos de género, ¿verdad? Pues varias mujeres descubrieron en el exilio o descifraron las causas de la desigualdad, de las expresiones de la violencia, desde la especificidad de su condición como mujeres, lo que les permitió también redireccionar su práctica política más allá de la pertenencia a un partido político o agrupaciones universitarias, asimismo como al trabajo en sí mismas y la solidaridad con sectores específicos de la población chilena. Para las generaciones más jóvenes encontramos también, que eso es algo que se puede ver en el primer texto de la tercera sección del libro, fueron importantes estos espacios de solidaridad y de sociabilidad también, pues la Casa Cuna, por ejemplo, encontraron a niños y niñas que compartían sus códigos culturales, el acento, ciertos recuerdos sobre Chile que se abandonó. Compartieron también la experiencia de conocer nuevos horizontes en la interacción con costarricenses, con la niñez centroamericana, que también paulatinamente empezó a ingresar a la Casa Cuna en el transcurso de la década de los 80. Espacios como el Centro Cultural Costarricense Chileno, por ejemplo,
facilitó traer a Costa Rica un poco de la chilenidad a través de agrupaciones de baile, de canto, equipos deportivos, actividades culturales que reproducían peñas, música, la tradición culinaria de Chile, ¿verdad? Permitió a los hijos e hijas de las personas exiliadas también mantener contacto con estas expresiones más tradicionales de la identidad nacional. Pero acá esas manifestaciones fueron fundamentales en la construcción de un sentido de comunidad y de configuración identitaria. Entonces, en este sentido, vemos que las redes adquirieron expresiones múltiples, pero además tuvieron espacios de incidencia que realmente trascendieron los objetivos para los que fueron creadas inicialmente. Asimismo, vemos que estas redes podrían estar ejemplificadas o fueron o se articularon en torno tanto a espacios formales como informales. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, entramos a abordar la relación entre exilio, impactos que ha tenido este fenómeno y su visibilidad en lo que es la producción, tanto académica, científica, literaria, artística, que nos ha traído este fenómeno. Partimos de que el exilio era como un tema de memoria, que el exilio viene a ser prácticamente un monitor de este tema de la memoria. Eh, Podemos abordarlo como el exilio como una cultura, ¿verdad? Nos dirán, puede ser una ingrata cultura, ¿verdad? Pero está plagada, está trazada de todo momento por estas contemplaciones, ¿verdad? De la violencia que se vieron a todo nivel, desde que sucedió el golpe de Estado, ¿verdad? Generó una desintegración estructural y que fue premiando desde hasta lo más simbólico y a lo más personal e íntimo en cada una de las personas que fueron afectadas. Ciertamente, la memoria es un tema siempre de aprendizaje y por lo cual el exilio tiene esa doble función. Por un lado, muchos aprenden de su experiencia, se aprende de la experiencia histórica, pero también se aprende de la transformación histórica que deviene de un hecho tan lamentable como este. Nadie quiere dejar su patria, nadie quiere dejar su tierra, el sentido de pertenencia y su identidad, ¿verdad? Trastocada a través de estos conflictos. Lo que sucedió en Chile ciertamente nos retrae a lo que es este cultivo, ¿verdad? Lo que vendría a ser y que el teórico Galtung en 1996 nos decía que este, las- se genera el concepto de culturas de violencia y que precisamente en el tema de la paz, ¿verdad? Este, nos confluye a teorizar un poco sobre eh, qué es lo que está en el fondo, qué es lo que sucede en el fondo y cómo esto se transforma para generar algunas bases que permitan en sí un restablecimiento potencial de lo que es el pacifismo, ¿verdad? De lo que es corrientes de solidaridad, de lo que es restablecer la emoción, la emocionalidad desde un punto de vista humanista y por tanto decimos ahí que este recurso básicamente del exilio siempre ha estado presente a lo largo de todo el transcurso de la humanidad. El ser humano siempre ha sido un ser errante, por lo cual el factor común y para Latinoamérica no es la excepción. El exilio básicamente se acomoda a las intenciones, a los contextos y a las situaciones. Puede utilizarse como una forma de lavar conciencias, de generar, lavar culpabilidades, porque simplemente lo que se hace es desaparecer, alejar a la persona que no está de acuerdo con una posición determinada política. Ese ocultamiento, ese distorsionamiento de lo que generó un caos, ¿verdad? En su momento el golpe de Estado y el exilio viene a conformarse básicamente como una razón de esa lejanía que se inscribe al ciudadano, al local, al nacional chileno
de su capacidad de agencia política y que lo convierte básicamente en un ser enajenado, alejado de sus derechos humanos más básicos. Y precisamente a partir de ahí es que las circunstancias y las consecuencias, ¿verdad?, que ocurrieron en Chile, oportunó básicamente la llegada de muchos de estos profesionales a Costa Rica, como lo mencionaban uno de mis compañeros. Este, en entre estas situaciones, ¿verdad? Los despidos masivos que se dieron, la desarticulación de las economías familiares, las pretensiones y la desarticulación de las pretensiones de asociación con visos solidarios y comunales, y ante esta incertidumbre que provocó esta desestabilización social, muchos connacionales llegaron precisamente acá. En caso contrario, hubieran incluso perdido su vida, hubieran continuado siendo perseguidos, encarcelados, sometidos a los vejámenes más absolutos de la tortura, ¿verdad? La desaparición y, bueno, el asesinato, la muerte. Costa Rica. Costa Rica sirvió como un puente, como un hermano fraterno, ¿verdad? Que sirvió precisamente a manos abiertas a todas estas personas que fueron afectadas, exiliados chilenos. Esta fraternidad precisamente no fue momentánea, porque ya había un cuerpo formado a través de la historia, ¿verdad? Y que mantenía a Chile unido unido a Costa Rica en ciertos temas, que precisamente uno de los más importantes fue el tema de la educación. A principios del siglo XX, muchos costarricenses, ilustres costarricenses, obtuvieron las becas para ir a estudiar a Chile, y precisamente por su afluencia, por su dominio, ¿verdad? Por su identificación, fueron llamados chilenoides, son conocidos ahora como los chilenoides. Entre ellos podemos citar a Lilia Ramos, a Isaac Felipe Azofeifa, a Joaquín García Monge, a Roberto Brenes Mesén y a Carlos Monge Alfaro. Como ven, personas muy relevantes y que influyeron mucho, ¿verdad?, en el ámbito educativo, social, cultural del país. Como fundadores de espacios de aprendizaje, su discurso crítico, su desarrollo social, con hondas humanidades sobre ideas vanguardistas en las artes, las letras y la política. Precisamente, sobre ellos se dan una anuencia, ¿verdad? Por un lado, este alejamiento de Chile provoca el acercamiento a Costa Rica. Por un lado, el golpe absoluto de la violencia eh, rescata, ¿verdad?, en una afluencia de solidaridad y una apertura para recibir y acoger a toda esta población chilena. Y Costa Rica tuvo esa opción, ¿verdad? Y bueno, es un hecho histórico que no se puede ocultar. De hecho que desde de la expulsión de Chile, ¿verdad? Esa desarticulación de los focos se dieron mucha desarticulación de focos de enseñanza estratégica y política. Dos ejemplos de ellos estuvieron situados, por ejemplo, en el tema de las escuelas de geografía en Chile, la geografía como un tema geoestratégico, geopolítico, y el otro es el tema político-social, este, sobre todo mucho profesional, ¿verdad?, de índole de la sociología, llegó a este país. Sobre esa apertura de Costa Rica, eh, cayó en un determinado momento en que se generaba la fundación de varias universidades en el país, entre ellos está la, la que estamos hablando ahorita, la Universidad Nacional, después el Tecnológico y más adelante incluso la UNED. Este, Eso prácticamente se despedían de Chile, ¿verdad? Y se recibían en Costa Rica con un trabajo, estos profesionales. Se dice que entre el año 74 y el 89, básicamente,
se recibieron en la Universidad Nacional 89 personas chilenas profesionales que generaron grandes aportes a la universidad y al país, y que eso se ve en réditos a lo largo de todo este tiempo y se pueden palpar visiblemente en este momento. Entre ellos, por ejemplo, podemos citar en el caso del teatro costarricense, eh, los, los aportes de Bélgica Castro, de Rodrigo Durán Bunster, de Juan Catevas, de Sara Astica, de Sivikin y Marcelo Gaete, entre otros. En lo que es el arte y comunicación visual, eh, el maestro Julio Escames, el maestro Juan Bernal Ponce y Franklin Quevedo están entre los profesores que se recibieron. Eh, en el campo eh, de, la, de los estudios de agrarias, por ejemplo, tenemos el caso de Marcia Barahona, que tuvo precisamente un cultivo muy grande en lo que es el campo de la floricultura y el desarrollo en el país, en las ciencias biológicas, indudable el Juan Bertoglia, incluso tiene su nombre, ¿verdad? Eh, da- precisamente su nombre está bautizado la Estación de Biología Marina ubicada en Punta Arenas, y fueron los fundadores de precisamente la carrera de Biología Marina en la Universidad Nacional. Eh, por otro lado, los biólogos Jorge Cabrera, Margarita Mora y Betty Nostroza en el campo de la botánica. No sin más, también hay que ver esta posición, ¿verdad?, de Costa Rica como puente y como destino, porque muchos chilenos, se dice que fueron aproximadamente unos 15.000 chilenos que pasaron por el país, este, pero unos 3.000 de ellos se quedaron a integrarse, ¿verdad?, a este país. Mm, Cada uno en su medida tuvo su aporte, y no podemos dejar de categorizar, digamos, si fue mucho, si fue poco, pero el grano de arena que cada uno puso se refleja precisamente y podemos estar seguros de que ellos lo hicieron con una conciencia plena de que lo recibían en un país con una gran apertura, muchos como forma de agradecimiento, ¿verdad? Su trabajo fue plenamente visible. El poder sobrellevar también, su trabajo le sirvió para poder sobrellevar las vicisitudes o particularidades de esa identidad exiliada, y que precisamente el trabajo le sirvió para transformar esa realidad, ¿verdad? Esa emocionalidad que sentían para integrarse precisamente y contribuir al forjamiento del desarrollo del país desde cada ámbito profesional. Por tanto, podríamos decir de que la posición de Costa Rica en el mundo ante hechos de exilio, ¿verdad?, tiene una confluencia muy, muy visible, y que hemos logrado como cultura, ¿verdad?, dar esa acogida, y es algo de lo que no podemos precisamente dejar de valorar. Hay que pensar el exilio, por último, como un eje transversal de muchas cosas. Y me quedo con una nota del maestro Luis Roninger, que nos dijo precisamente que el exilio es pensado en términos dialécticos como el pasaje o la negatividad para lo que aflore lo positivo, y por tanto también analizado como recurso, como estrategia, como descubrimiento, como posibilidad, como futuro, como aprendizaje, como enriquecimiento, como modernización, como democratización, tanto para los poderes que exiliaron como para los exiliados. Entonces, en esto, los de una parte y los de otra parte, todos se reúnen en torno a un tema, ¿verdad? Y el hecho de superar los grados de violencia que hablábamos al principio para dar paso a lo que son los aprendizajes, y a partir de ello generar un desarrollo para ambas culturas, y precisamente en lo que es
en el ámbito latinoamericano. Creemos que el estudio del exilio es sumamente importante. Siempre va a estar, va a ser un tema contemporáneo, no va a pasar nunca de moda, y que precisamente como eh, un trascolo de esas interseccionalidades, ¿verdad? Que trazan al sujeto, que lo vive, que lo recibe y que lo aprende, es que creemos que las posibilidades del exilio continuarán, y el proceso, en este caso, el nuestro, el estudio del exilio chileno en Costa Rica, sirva de bases para generar un ejemplo, para generar un aporte a lo que es el fenómeno eh, en toda su extensión. Entonces, eh, por último, nada más quiero aportarles eh, una nota eh, del profesor Florencio Magallón, que nos decía que precisamente como sujeto histórico que es, la historia se construye con memoria. Si no hay memoria en los pueblos, no hay futuro. Son lecciones muy duras las que se vivieron, pero hay que tenerlas presentes siempre. En eso que a nosotros nos tocó vivir, a diferencia de mucha gente, muchos chilenos dicen perdón y olvido. No hay perdón, no hay olvido. Eso suena muy duro, pero es indignante para los propios chilenos los pactos de silencio que siguen prevaleciendo hoy en día. Y es precisamente todas las vertientes, ¿verdad?, que podemos analizar en un fenómeno como este, a dónde queda el olvido, a dónde queda el silencio y a dónde queda la superación de este desastre. Entonces, pues, así como ellos nos agradecieron con su trabajo, yo más bien también quiero agradecerles a ellos por haber trabajado con nosotros, habernos hecho partícipes de todas sus memorias, y básicamente generándonos un poco de apertura a, a sus vidas, a sus casas y a a su realidad. Entonces, continuamos y muy agradecido por su atención. Para dar continuidad a sí mismo con otro de los factores que se pueden evidenciar a través de la lectura de este libro, así como en el transcurso de la investigación llevada a cabo por el equipo de trabajo, encontramos también que uno de los ejes articuladores dentro de nuestro proceso investigativo se ha articulado en torno a, como bien lo mencionaban anteriormente los colegas, una de las principales bases que se ha constituido a través de las entrevistas, ¿verdad? Y cómo las entrevistas nos han entonces permitido reconocer y hacer un rescate de la memoria y de un conjunto de testimonios de las personas chilenas que nos permitieron adentrarnos dentro de espacios profundamente íntimos de sus vidas y que también fueron fundamentales a la hora de poder reconstruir cuáles fueron las rutas de los aportes, cuáles fueron sus rutas personales a la hora de construirse, reconstruirse como sujetos dentro de los diferentes espacios en los que cada uno y cada una de ellas se han ido desarrollando. Entonces, en este sentido, podemos ver que el libro nos deja ver en el conjunto de sus capítulos cómo es que este proceso de tener acceso a las personas exiliadas y entrevistarlas, como les comentaba, pronto se constituyó entonces en una de las columnas, me atrevería a decir que en la principal columna que ha articulado el proyecto y que trae a su vez una gran innovación dentro de lo que son los campos de investigación en Costa Rica, como es la intersección entre lo que es memoria, testimonio e historia, y no solamente en el sentido disciplinario de los campos de investigación que abre, sino también de un conjunto de aristas que podemos contemplar. Los testimonios nos dejan acercarnos en relación con sus vidas cotidianas y también con los impactos del exilio,
tanto desde formas subjetivas individuales como colectivas y sistémicas. Así vemos, por ejemplo, que en sus vivencias, ¿verdad? Estas palabras atraviesan cada uno de los capítulos del libro. Nos permitieron no solamente reconstruir la experiencia del exilio, sino también descifrar la complejidad del contexto costarricense, del contexto latinoamericano, en su más amplia acepción, contemplando elementos tan diversos como lo fueron, por ejemplo, las relaciones sociales, las tensiones políticas, el mundo laboral, las complejidades y el entramado de insertarse dentro de un mundo laboral que traía consigo toda una cultura y una forma de relacionarse que era muy distinta a la que ellos conocían, ¿verdad? También las dificultades de la vida en el exilio, el cómo y por qué se construyeron lo que hoy día reconocemos como sus aportes al conocimiento. Sin los testimonios esto no hubiese sido posible trazarlo. Asimismo como la cultura y al conocimiento de Costa Rica, ¿verdad? Todas estas aproximaciones realmente se logró profundizar eh, a través de sus testimonios. Vemos en general que cuando nos referimos específicamente a este proceso de ir haciendo las entrevistas, como equipo de investigación, al vernos involucrados en esto, nos dimos cuenta que se nos estaba abriendo un caleidoscopio, ¿verdad?, de escenarios que convergían en el exilio chileno y que nos llevaron a temas muy diversos, ¿verdad? Y que le dan matiz a cada uno de los factores que hemos analizado y que ustedes pueden ver en el libro también, incentivando la emergencia de nuevas preocupaciones investigativas a partir de la identificación de la particularidad en medio de la generalidad del exilio chileno. Eso es algo también en lo que quisiera hacer hincapié, ¿verdad? Es decir, cómo al acercarnos a ellos y a ellas, vimos el asunto del exilio chileno, quizá en un primer momento como una un acercamiento muy general, ¿verdad? Donde veíamos que se construía a través de la recuperación de estos diferentes testimonios un relato más o menos compatible, ¿verdad? Entre cada una de las diferentes personas de lo que involucraba el exilio, no tanto como vivencia, sino también sobre los motivos y algunos de los efectos que esto podía tener, pero también logramos identificar el peso que habían tenido ciertos actores en particular. Entonces nos dimos cuenta de que existen ciertas diferencias aún sin investigar en el exilio, ¿verdad? Y que otros que llegaron a Costa Rica, otros exilios, ¿verdad? De sujetos que han sido históricamente minimizados, como han sido, por ejemplo, las mujeres o las niñez que componen la segunda generación del exilio. Vemos en un primer momento, haciendo mención de los elementos que podemos ver acá en esta diapositiva, lo que fue la identificación de memorias generizadas, es decir, memorias que se construyen a partir de la identificación de género y cómo nos construimos y nos socializamos como hombres o como mujeres, ¿verdad? En donde se identificaron una serie de situaciones que están relacionadas con la jerarquía de los sujetos en las narraciones, por ejemplo, el lugar que ocupa la familia, qué se concibe por hacer política, cuáles han sido los impactos en sus vidas del destierro, de cuáles han sido las formas y las características de estos vínculos emocionales que fueron tejidos en el exilio. Asimismo, identificamos, por ejemplo, diferencias etarias sobre cómo se construye la memoria y el recuerdo desde la infancia, cómo se procesan los acontecimientos, cómo se construye una memoria que paulatinamente se va apropiando de lo que se cuenta, ¿verdad? Una memoria que se construye a través de terceras voces, cómo ellos a veces parecen ser testigos a la lejanía, pero que sin embargo estaban insertos, eran protagonistas y sujetos de ese mismo devenir, ese mismo proceso histórico. Y también cómo han tenido una incidencia trascendental en la ruta y en los matices de la experiencia exiliar propia y la de sus padres. Estas son algunas de las diferencias y de los matices en los que hemos procurado adentrarnos, pero que también son temas de investigación y por dicha preguntas que quedan pendientes de contestar. Y asimismo creo que hemos logrado a través de la recuperación de estos testimonios adentrarnos dentro de un espacio que a veces no resulta tan sencillo de elaborar,
como es una elaboración de un problema teórico, de un cuestionamiento teórico en torno a lo que sería el exilio como categoría, en donde como hemos indagado e identificado en diferentes autores que han sido nuestros puntos de referencia, vemos que evidentemente el exilio se transforma, ¿verdad?, en función del contexto, de las realidades, de las sociedades que lo producen, pero también vemos que la experiencia del destierro altera cómo las personas afectadas resignifican elementos centrales en la construcción de sí mismos como sujetos, como sujetas, ¿verdad? Y tienen impactos colectivos que para el caso específico de nuestro proceso de investigación se vinculan con asuntos con el cómo se crea un nuevo sentido de ciudadanía ante un Estado que rompió el pacto con estas personas, qué implican los roles de género y cómo la conciencia del ser mujer, por ejemplo, dan un viraje a las identidades de estas protagonistas históricas también. ¿Qué y quiénes son la familia y sus grupos de contención cuando no se tiene acceso a la familia sanguínea? Así como elementos también de carácter colectivo, como lo es el impacto del golpe de Estado, no solamente al corto y mediano plazo, sino también a largo plazo dentro de la historia latinoamericana, dentro de la construcción de las memorias colectivas e históricas, principalmente en Costa Rica, y también otras de carácter colectivo como lo son, y de carácter sistémico, podríamos decir en este caso, el impacto de los exiliados en la cultura política costarricense y en la vida académica de nuestras universidades. Para ir cerrando, creo que en este sentido, la Universidad Nacional y los contenidos del libro son un intento por aproximarse no solamente al impacto que tiene el exilio dentro de cada una de las personas que forman parte de esta investigación, quienes nos han colaborado de manera continua con sus testimonios, con acceso a sus archivos personales, aclarándonos detalles, sino que también nos permite ver principalmente cuáles son sus efectos sistémicos, ¿verdad? Siendo nuestra casa de estudios propiamente dicha una muestra de los legados de las personas chilenas que llegaron en la década de los años 70 a Costa Rica y que nos permite, asimismo, crear un punto de partida para poder reconocer la complejidad de lo que implica los estudios del exilio. Muchas gracias.